Emergencias encargado de validar la alerta que se envió a la población la tarde de la Dana, contradice ante la jueza a Salomé Pradas, a la consejera al frente de la emergencia. Ya este técnico dice que se planteó enviar la alerta 1 hora y media antes de lo que se hizo. A mí me parece que ya van varios testimonios de los técnicos que establecen claramente cómo se produjo el retraso en la alerta que se envió, que, como decía uno de los autos de la jueza, desde luego no se podrían evitar daños materiales, pero desde luego es fundamental por qué se retrasó tanto ese aviso, porque se podrían haber salvado muchas vidas. Hay que recordar que Salomé Pradas intentó desde el principio 2 cosas: salvar a Amazon, que no lo ha implicado en ningún momento, no ha acusado a Amazon de nada hasta el momento, y sin embargo trasladar la responsabilidad a los técnicos. Y los técnicos están respondiendo, están diciendo: oiga usted, desde su número 2 a los siguientes, que su número 2 está imputado también, diciendo: no, esto fue así. Ya sabemos que a las 2 y pico de la tarde ya un técnico de emergencias dijo: oiga, está a punto de colapsarse el famoso barranco del Pollo. Bueno, 2 y cuarto de la tarde. Sabemos ya que el aviso, hora y media antes, ya se planteaba. Sabemos que a las 7 de la tarde el presidente de la Diputación dijo aquello de: enviemos la alerta de una puta vez. Entonces, yo creo que la pregunta que sigue flotando y que no la puede resolver la jueza, porque tendría que elevar inmediatamente el caso al Tribunal Superior, no sabemos si lo hará en su momento, es: ¿por qué tardó tanto Salomé Pradas en dar la orden de que se enviara esa alerta? Que, por cierto, la instrucción también deja claro, y además el contenido del mensaje no era el más acertado. Pero lo que es la hora a la que se le envió, seguimos sin saber por qué esperó tanto Salomé Pradas, porque no sería por falta de avisos de los técnicos que la rodeaban. La trascendencia es total, primero, porque esto lo que deja bien claro es que Salomé Pradas miente y ha mentido en sede judicial, que tiene todo el derecho puesto que está imputada. Salomé Pradas dijo que allí no se habló nada de mandar un mensaje de alerta a la población hasta las 7 de la tarde como mínimo. Mentira. Y la trascendencia es que, lo habéis explicado muy bien, o sea, 18:36, pero a las 18:36 es cuando llaman a un señor que está en su casa teletrabajando para decirle que se va a enviar un mensaje. Eso quiere decir que la decisión estaba tomada anteriormente en el CECOPI, un CECOPI que, os recuerdo además, había fundido a negro a todo Dios entre las 6 y las 7 de la tarde. ¿Se podían haber salvado vidas? Claro que sí, cógete el sumario. La niña de 11 años que murió a dos calles de mi casa, de casa de mis padres, a su padre le sonó el mensaje de alerta mientras se le ahogaba la hija delante. Claro que se podían haber salvado vidas. Lo que hemos sabido hoy es absolutamente demoledor por una parte, pero es desolador, porque se hubieran podido salvar víctimas si esa alerta se envía inmediatamente después de estar redactada. La mayoría de las víctimas murieron en esa hora y media trágica. Ya es la segunda declaración de un técnico en el que se afirma que ya había un modelo de alarma redactado y se hubiera podido enviar y se hubieran podido salvar vidas. El cerco sobre Carlos Mazón cada vez es más estrecho. 18:36 en concreto ha dicho que fue cuando el coordinador de emergencias, Jorge Suárez, le habló de la posibilidad de mandar esa alerta a la población. A las 19:08 tenían preparado un mensaje por si se rompía el embalse de Forata. Dice que luego tuvieron que eliminar ese mensaje, primero en castellano, después en valenciano, que eso retrasó todo y al final este técnico tuvo que validar ese mensaje. Estaba teletrabajando, algo que dice que no entiende porque había técnicos suficientes en el CECOPI para realizar ese trabajo de validación, pero finalmente hasta las 8:11 de la tarde, 1 hora y media después, no se mandó esa alerta a la población. Todas las declaraciones dicen lo mismo, o sea, aquello fue un tsunami. Si la gente hubiese estado prevenida, todos los abuelitos que tenemos que se han ahogado en plantas bajas, toda la gente que bajó a los garajes, que son el grueso de los muertos, probablemente no estarían muertos, porque si a la gente le hubiesen dicho que se pusiese en alto, como pusieron en el mensaje de las 9:30 de la noche, que es que hay que tener cuajo, hay que tener cuajo para las 9:30 de la noche, cuando ya estaban las 228 personas muertas, enviar ese mensaje, que era el mensaje que tenían que haber enviado a primera hora de la tarde. Por eso, cada vez es más fundamental la declaración de Jorge Suárez. Yo estoy deseando que venga aquí y que nos explique, porque él es el que tiene
la solución a todas las incógnitas que quedan tras estas dos declaraciones. El segundo que declara ante la jueza y lo que ha dicho es que a las 18:36, es decir, una hora y media antes de que finalmente se mandara esa alerta a la población, el coordinador de emergencias, Jorge Suárez, ya le habló de la posibilidad de mandar un mensaje alertando de los riesgos que se estaban produciendo. No se produjo hasta las 8:11 minutos, entre otras cosas, porque primero prepararon un mensaje para advertir de que se podía romper la presa de Forata, algo que finalmente no ocurrió. Tuvieron que eliminarlo en su versión en castellano y en su versión en valenciano. Otro técnico dijo que estaban esperando el visto bueno de Salomé Pradas. Al final se mandó una hora y media trabajando. Eso es lo que ha confirmado, que le contactaron, pero él no estaba de forma presencial en el CECOPI, que él estaba teletrabajando, que había técnicos suficientes en la sede del 112 y del CECOPI que podían hacer esa labor, pero que finalmente tuvo que hacerla él, que hubo algún tipo de problema técnico, que tuvieron que eliminar esos dos mensajes porque finalmente se comprobó que la presa de Forata no se iba a romper, con lo cual ese no era el mensaje que querían mandar a la población. Hicieron ese otro genérico en el que tampoco se advertía de que la población tenía que subir a los pisos altos. Finalmente el que mandaron lo que decía era que no se realizaran trayectos por las vías de la Comunidad Valenciana, de la zona más afectada, y finalmente pues se mandó a las 8:11 minutos, pero desde una hora y media antes estaba ya esa posibilidad, esa idea de mandar el mensaje. Es la voz más en esta cadena que demuestra, Antonio, que hemos vivido la peor gestión en la historia de una emergencia en este país, que ha dejado 228 muertos. ¿Cuántas vidas no se hubieran salvado de haber enviado ese mensaje, como decíais hace un momento, 1 hora, 2 horas, 3 horas antes? Si es que el tiempo era crucial, era la clave. Es a las 5 cuando... 5 de la tarde, 4:30 aproximadamente, en la cabecera del Barranco del Pollo. Pero a partir de las 5 y sobre todo de las 7, cuando hay enormes problemas en toda la Horta Sud, en esos pueblos donde hubo el mayor número de muertes cerca del cauce del río Turia, cerca, al lado justo de la ciudad de Valencia. ¿Cuántas vidas no se hubieran salvado si ese mensaje se hubiera enviado a tiempo? Es absolutamente indecente. Mira, yo a todo el mundo le recomiendo que se lea el artículo que ha hecho Miguel Ángel Campos en la cadena SER, lo explica perfectamente, lo desmenuza todo y lo cuenta muy bien. Mentiras y medias verdades. Es mentira que la delegada del gobierno tuviese nada que ver, esto no era colegiado, esto era un mando único, es mentira que las cañas tuviesen algo que ver con lo que sucedió ese día, las cañas que había en los ríos, todos los técnicos que han declarado han dicho que no tenía nada que ver, pero así, una detrás de otra, una detrás de otra. Esto es ir contra la jueza porque no le gusta la instrucción que está haciendo. Bueno, pues bienvenida al club. Es que normalmente a ningún imputado le gusta cómo actúan los jueces de instrucción. Sí, han presentado esa queja al Consejo General del Poder Judicial para intentar apartarla por falta de imparcialidad en un escrito de queja que tiene muy pocas vías de prosperar, Antonio, ante el Consejo General del Poder Judicial, porque, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, este tipo de quejas jurisdiccionales, es decir, que afectan a las formas, a los plazos, a las instituciones a las que tienen que dirigirse normalmente dentro del sistema y que no han sido agotadas, pues se suelen rechazar. Recomiendan a los afectados en esos casos, desde el CGPJ, pues que recurra en apelación al órgano competente, que en el caso de Salomé Pradas sería la Audiencia Provincial de Valencia, si no le gustan los autos, o que la recuse incluso ante el mismo órgano jurisdiccional, la Audiencia Provincial de Valencia, pero no es algo en lo que se meta el Poder Judicial. Por una parte, vemos en declaraciones oficiales a Mazón y a otros responsables del Partido Popular afirmar que respetan a la justicia, que hay que respetar la labor de la jueza, pero luego vemos a Salomé Pradas, que siempre ha ido, recordemos, de la mano del PP valenciano en su estrategia de defensa, intentando exculpar a la Generalitat y al propio Mazón en su defensa, en su declaración ante la jueza. Vemos que Salomé Pradas, por debajo, intenta otro tipo de estrategia, ¿no? Que es desacreditar a la jueza, acabar con ella, apartar a esta jueza que me molesta, que no me gusta, ¿no? Como decía, sí, efectivamente, lo del marido, ¿no? Que es uno de los elementos falsos que introduce Salomé Pradas en su escrito. Dice que efectivamente, tal y como ha publicado algún medio, está preocupada porque parece ser que el marido de la jueza de Catarroja ha participado directamente en la instrucción. Bueno, estos medios, o algunos de estos medios que publicó esta información, lo puso en boca de la Fiscalía. Eso lo omite Salomé Pradas, y la Fiscalía de Valencia, en un comunicado, si no insólito, muy raro, desmintió con mucha contundencia esas informaciones en público, ¿no?
Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros por el análisis. Solo una cosa más. ¿Tiene alguna posibilidad de prosperar esta queja al Consejo General del Poder Judicial de Salomé Pradas contra la jueza que investiga la tragedia de la Dana? ¿Posibilidades? Ninguna, porque todas las quejas que por motivos jurisdiccionales prácticamente son rechazadas de oficio desde el Poder Judicial. Además, ese escrito está repleto de falsedades, de medias verdades y de omisiones deliberadas. La del marido es una de las que hemos citado. El hecho de intentar repartir la responsabilidad, decir que la Ley de Protección Civil dice que son muchos los responsables, muchas administraciones. No, la Ley de Protección Civil dice que la responsable es la Generalitat Valenciana, y si Pradas, que era quien tenía el mando único, quería que esa responsabilidad hubiera sido trasladada al Gobierno central, en su mano estaba declarar la situación de emergencia 3. Y el Gobierno también podía haber arrebatado esa gestión a la Generalitat Valenciana declarando la alerta 3, pero hubiera sido siempre después del desastre, después ya de los 228 muertos, que es la razón de esas muertes lo que está investigando la jueza. Luego insiste también en su escrito la exconsellera Pradas en que existía una codirección del CECOPI. Falso. No aparece en ningún momento en la ley que exista una codirección del CECOPI. El mando es único y pertenece a la Generalitat Valenciana, porque además, si existiera codirección, ¿a qué santo la consellera Pradas en un momento determinado apaga las luces y desconecta de la reunión del CECOPI a la delegada del Gobierno, Pilar Benavent, en 2 ocasiones? Una primera para ver qué hacen y la segunda para tramitar el mensaje de esa alert. Si hubiera habido una codirección, esas decisiones hubieran sido tomadas de forma conjunta. Y luego ya menospreciar esas afirmaciones de que había una grosera negligencia. Obviamente que existió una grosera negligencia después de todo lo que ha instruido ya la jueza. Si no se tuvieron en cuenta los avisos de la EMET, de la CHJ, del 112, si la consellera Pradas ni sabía lo que era el mensaje alert. La zona ha perdido el norte, totalmente, porque si ya es capaz de decir que nosotros señalamos a las víctimas, que no hemos señalado a nadie. Aquí solo hay alguien que ha señalado a las víctimas, y no es que les haya señalado, es que les ha deshumanizado, es que les ha atacado. Aquí solo hay alguien que ha hablado de las víctimas de forma directa y además ofendiéndoles. Mazón ofreciendo consejos sobre empatía con las víctimas, no sé si merece mucho comentario. Esta misma semana Ursula von der Leyen se reunió con varias asociaciones. Ursula von der Leyen, recuerdo, presidenta de la Comisión Europea del Partido Popular Europeo, y también lo hizo González Pons antes que el propio Mazón, ¿no? La pregunta sigue sobre la mesa. Yo creo que son muy relevantes los testimonios que estamos conociendo en el marco de la investigación judicial, que es la verdadera y la que se está haciendo a fondo. La pregunta es la misma, ¿no? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado ese día si en vez de las 8:11 se hubieran enviado la alerta pues, a las 6, a las 4, a las 3 de la tarde? ¿Y qué estaban haciendo los responsables que nuestro ordenamiento jurídico dispone para gestionar emergencias de protección civil como esta? Creo que todas las declaraciones de los técnicos, incluso las propias de los responsables políticos y, por supuesto, la ausencia de Mazón, dejan claro quién es el responsable. En el primer momento siempre se habló, y así lo han ido contando los compañeros de Valencia, en el Levante en nuestro caso, que lo que se tardó tanto porque la consejera Salomé Pradas estaba esperando contactar con Mazón para dar el paso definitivo políticamente de la responsabilidad de mandar esa alerta. Y la prueba es el testimonio del técnico, que dice que ya a las 18:57 ya tuvieron un primer borrador del mensaje y se terminó mandando a las 20:11. O sea que ya ahí en esa hora y media es cuando están esos momentos de tensión, cuando no se consigue contactar y dar el paso definitivo, ¿no? Lo que también se está viendo es cómo el Partido Popular empieza ya también a despuntar en algunos la necesidad de acercarse a las víctimas de la Dana en algunos casos. El gesto de Ursula von der Leyen, vale, 6 meses tarde, pero de un primer acercamiento con las familias. El de Esteban González Pons, saltándose cualquier directriz del partido. Sabemos que es un verso suelto, pero lo ha hecho, de pedir perdón, acercarse a las víctimas, también da ciertos mensajes, ¿no? Y también hemos visto cómo son conscientes de que la situación de Mazón ya es insostenible y que toca algún tipo de movimientos, pero no tienen en su mano esos movimientos. Ya hay cada vez más informaciones o comentarios al respecto de una
en verano un posible relevo de Mazón. Me preocupa que asumimos a veces que la estrategia o la táctica de un partido político tiene sus plazos y demás. Hay cosas que ocurren, que se llevan por delante, en este caso 228 vidas, que si la gestión es absolutamente incompetente, yo creo que no hay táctica ni estrategia que valga. Lo que pasa es que en este asunto hay que recordar que durante semanas el propio PP Nacional intentó desviar la atención con otras acusaciones. Pero que a estas alturas siga Mazón, no digo que pueda echarlo Feijóo de la presidencia de la comunidad autónoma, pero dudamos que si Feijóo hubiera hecho en algún momento una declaración, digamos, digna, reivindicando, oiga, esto ha sido un desastre, esta gestión. No, hombre, lo que están diciendo es que ahora, menos mal que Mazón está ejecutando el plan de reconstrucción. Hombre, a mí desde el punto de vista político me parece absolutamente, impresentable. Carbonizado. Bueno, enseguida vamos a...